Y bueno, amigos, estamos aquí un día más para información relacionada con el Real Madrid. Unas cosas muy interesantes que nos ha dejado esa despedida de Xavier Hernández, quien ha metido un rajadón ahí contra Laporta y que bueno, también ha dejado una de sus frases míticas de que bueno, hemos hecho una temporada fantástica, lo único malo es que no hemos ganado títulos, es básicamente lo que ha dicho, es que tienen que escucharlo, no podía irse de otra manera don Xavier Hernández, era algo que tenía que suceder, Xavi tenía que darnos esta última dicha, esta última sensación de grandeza absoluta a su manera. Vamos a ver unas cosas también del fútbol femenino de las jugadoras del Barça que han hecho el ridículo y que de verdad, ustedes saben que yo no soy de fútbol femenino, creo que nunca he comentado nada de fútbol femenino acá porque me da exactamente igual, me parece que el nivel es muy diferente en cuanto al fútbol masculino y seguramente mucha gente pensará que es machismo, pero creo que no es descabellado pensar que a día de hoy el fútbol masculino tiene 10 escalones por encima del fútbol femenino. Así que, repito, es un tema que sencillamente no me interesa y por el cual no voy a comentarlo, pero creo que lo debo valer la pena. Así que lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y muchachones, lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me he encontrado. Creo que a ustedes también les va a parecer interesante. Lo único que les voy a pedir a cambio, lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video, porque la verdad es que está bastante curioso. Quiero que empecemos viendo el video para despacharlas rapidito a las chicas estas del fútbol femenino del Barça, quienes han ganado la UEFA Champions League femenina, por supuesto. Y bueno, quiero que vean este clip para que puedan llegar a entender por qué les estoy diciendo todo esto. Así que vamos a colocarlo aquí brevemente en la pantalla y lo analizamos juntos, mis queridos amigos. 16 segundos de vergüenza ajena. Boti, 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 madridista aquí, no Boti. Muchachos, ahí está lo que les estaba diciendo, encima de que carisma, pues justito, porque se escucha así como que si tuviera sueño. Y me da mucha risa porque si lo comparamos, por ejemplo, hace una semana y algo, el Real Madrid ganó la Liga, la celebró en las Cibeles con su afición, sin acordarse de absolutamente nadie. Es decir, dedicado a su fanaticada, ellos mismos agradeciéndose o apoyándose entre ellos por la temporada tan maravillosa que habían concretado. Y esta gente, hasta cuando celebran títulos que para mí son bastante importantes, porque es una Champions, pese a todo, pese a que el fútbol femenino, repito, a mí me da exactamente igual. Me imagino que para ellos tendrá cierto significado y todavía tienen ese complejo. Es que es un club absolutamente lleno de complejos, desde los más pequeñitos hasta las mujeres, hasta por supuesto el club o el primer equipo masculino. Es que es una vergüenza absoluta. Pero bueno, el que quiera quedar en ridículo, pues que lo siga haciendo. Al final son cosas que uno debe ir, como quien dice, acostumbrándose. Vamos a escuchar ahora a Xavier en esta rueda de prensa en la que, bueno, ha sido la última. Lastimosamente no vamos a poder disfrutar más de sus cosas porque eran maravillosas. Y bueno, disfruten este minuto y 2 segundos porque es algo que seguramente no volveremos a ver, al menos en un buen tiempo. ¿Tienes la sensación, tú hablabas de un futuro complicado, tienes la sensación de que tu legado es dejar el equipo mucho mejor del que cogiste y que hay unas perspectivas de futuro? ¿Te quedas con la conciencia tranquila, incluso con la sensación de que sales reforzado de esta manera en la que te marchas del club? No sé si salgo reforzado, no, me da la sensación que hemos hecho un muy buen trabajo, que lo único que se nos ha escapado esta temporada los títulos por 4 o 5 partidos realmente que no hemos tenido la fortuna y no hemos sabido culminar un muy buen trabajo del equipo durante toda la temporada. Nada más, lo único que hemos hecho mal pues es no ganar esta temporada. Pienso que se ha hecho un muy buen trabajo de todo el staff, de todos los futbolistas. Agradecer a los futbolistas que han tenido un compromiso y una implicación tremenda, han entrenado muy bien y me voy con esta sensación. El legado es que pienso que los hemos ayudado a ser mejores futbolistas para el futuro y sí, y esta generación también es muy buena y haberle dado la confianza creo que es un acierto. Ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos. De
de 1 minuto y pico, yo creo que nos podemos quedar con dos cositas. La primera es, hemos hecho absolutamente todo bien, menos lo más importante que es en el mundo del fútbol, y que es eso tan importante, o lo único importante realmente en el mundo del fútbol, ganar títulos. Es que me parece realmente vergonzoso, honestamente. Yo, como les decía hace unos días, más allá de lo feo que el feo gesto de Laporta y cómo se deshace de Xavi de esta manera tan lamentable, yo creo que es un despido absolutamente justificado, porque es una vergüenza absoluta detenerse a pensar que este hombre está diciendo que la temporada ha sido buena, que solamente han fallado en 5 o 4 partidos. De verdad, ya ni sé qué decir para poder entender los discursos de este hombre. Repito, el hecho de que Laporta se haya equivocado en cómo ha manejado esta situación no quita que ha sido un despido totalmente justificado. Es que, de verdad, el Barça, por muy pequeño que nos parezca, tiene su historia, y que lo venga a arrastrar este hombre de esta manera es que me parece lamentable. Quiero que ahora escuchemos a Xavi, prestemos mucha atención, porque aquí en los micrófonos de DAZN es que le han preguntado un poco por las críticas y la manera en la que se le ha tratado. Y ojo, porque deja un mensaje bastante interesante, así que vamos a reproducirlo porque tiene cositas. Acabas de repetir que la situación del club es complicada, parece que es un poco la chispa que pone en marcha toda esta crisis. Yo, cuando me comentaron que íbamos a charlar contigo y después del partido, he ido repasando un poco diferentes entrevistas de diferentes personas de responsabilidad del Barcelona, y por ejemplo recuerdo al director deportivo Deco emplear unas palabras muy similares a las tuyas, y que no generaron tanto el terremoto que han generado las tuyas, o que parece que generaron las tuyas. ¿Por qué crees tú que en tu caso sí y en otros casos no? Pues no lo sé, sinceramente tengo la sensación que todo lo que he hecho en estos 2 años y medio ha causado terremoto. Esta es mi sensación, no sé. Me han apuntado muchas veces en... Pero Ojo, porque ahí va con el papel de víctima de no, todo lo que yo hago está mal. De hecho, la otra vez dijo algo así bastante similar y también nos reímos. Es que de verdad no puedes ir de víctima después de que le has quitado una pata a la mesa, le has vendido gran parte, has hecho que Laporta vendiera gran parte de la institución para traerte fichajes. Es que lo de este hombre es increíble. Entonces ahí va con el papel de víctima que, repito, si no hubiera existido estos últimos días de Laporta y el trato tan vergonzoso que le dieron a Xavi, yo creo que Xavi estaría, pero más que justificadísimo, todo lo que le ha pasado, porque de verdad es una vergüenza. Entonces aquí es donde el periodista le cuestiona si él se siente atacado o señalado por parte de la afición, de la prensa o del club. Y ojo a la respuesta. ¿Hacia afuera o hacia adentro? No, bueno, en general. Entonces no he podido trabajar tampoco con mucha tranquilidad, con mucha calma. Pedíamos estabilidad hace un mes. Pienso que con la continuidad nuestra la habíamos conseguido y teníamos ganas de trabajar, pero bueno, pues esto es el fútbol y la vida del entrenador. Para mí es una pena, pero insisto, no tengo más que aceptarlo. Es increíble, cracks, de verdad, se los digo totalmente en serio, porque como les digo, el periodista le dice, pero ¿tú crees que desde afuera o desde dentro? Y él en ningún momento, o sea, pudo haber pasado de la pregunta y decirle, no, más que todo el entorno del Barça, que es muy negativo, como lo dijo en su momento. No, él dice, un poco en general, lo que he estado siendo señalado incluso desde dentro del club. Es que Xavi lo tiene bastante claro. También pasó con Messi, pasa ahora con Xavi, con Ronald Koeman. Es una vergüenza mundial lo que está haciendo el Barça, y bueno, yo creo que Xavi hace muy bien en ciertos aspectos. Yo también estoy de acuerdo con lo que dice, que él pedía tiempo y tranquilidad y espacio. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con él. Xavi necesitaba más tiempo. Muchachos, quiero que ahora escuchemos esto, porque bueno, ahora con ya Xavi totalmente oficial destituido, ya se habla de que lo de Flick está cerrado, Hansi Flick, para entrenar al Barça. Y ojo a este temita, a esta información que manda a filtrar el Barça de su nuevo entrenador. Pero el acuerdo con el alemán estaba cerrado. A mí me dicen que un acuerdo por 2 años y en torno a los 3 millones de euros netos para él y 3 millones de euros netos para sus ayudantes, es decir, por 6 millones todo el equipo. O sea, está absolutamente cerrado. O sea, 12, y que está a la espera justamente del finiquito de Xavi. 12 el coste. Exacto, va a ser más barato de lo que cobraba Xavi y su staff. Y que está a la espera ser anunciado el finiquito de Xavi. Es decir, mañana se van a reunir con los abogados de Xavi. En principio no va a haber ningún problema y el Barça quiere cerrar eso para anunciar ¿qué a Flick. Pero es increíble, cracks. Se los digo totalmente en serio. Si acabamos de escuchar bien,
Hansi Flick va a ir al Fútbol Club Barcelona a firmar un contrato de 2 años, que ya es algo poco habitual en el mundo del fútbol, que un entrenador firme por 2 temporadas, sabiendo que, bueno, puede ser cesado en cualquier momento y que, bueno, es una firma de contrato extraña y que va prácticamente lo mismo que escuchamos con Lewandowski. Viene al Barça porque ama al Barça y va a ir perdonando dinero. Esta gente, una vez lo leí y me pareció brillante, no le dice la verdad ni al médico. Es que obviamente puede que Hansi Flick vaya a cobrar 3 millones de euros esta temporada, pero es muy probable que el contrato de igual forma sea ascendente como varios jugadores de la plantilla y que tal vez el año que viene pase de 3 millones a 50. Es que me parece increíble, de verdad. Lo del relato de esta gente es una cosa absolutamente impresionante. Claro, Laporta manda este mensaje tratando de lavar o limpiar un poco su imagen de no, quité a Xavi, que era una leyenda porque no estaban las cosas bien. Encima traje a Flick, que es un entrenador increíble y que va a venir cobrando un salario mínimo aquí mensual. Es absolutamente increíble. Yo me pongo a verlo y es que de verdad no lo creo. Muchachos, yo quiero que escuchemos ahora rápidamente y ya vamos a finalizar con algo de J. Jordi a Quique Sánchez Flores, ex entrenador del Sevilla, porque ya es oficial que se marcha del club hispalense. Y miren lo que dice relacionado con este tema de Xavi, el Barça y el Real Madrid. ¿Qué le ha dicho usted a Xavi? Bueno, es que a mí Xavi me parece que es un tipo honesto, que dice todo lo que siente y todo lo que piensa lo dice en las ruedas de prensa, no sé si convenientemente o no, pero lo dice lo que piensa, no se guarda nada. Es un tipo que yo lo he admirado muchísimo como jugador y le he dicho la verdad lo que siento, que le ha tocado un periodo de transición muy difícil y que probablemente el valor que tiene lo que ha hecho, yo al menos lo valoro mucho. Que fuera campeón de Liga el año pasado. Tiene un problema grande el Barcelona, no Xavi, es el Real Madrid. Y entonces yo a Xavi todo este tipo de cosas se las digo. Ahí está, vean la carita de J. Jordi, es que es un absoluto poema. Y la frase con la que podemos quedarnos de Quique Sánchez es: el problema del Barça no es Xavi, aunque considero que es ciertamente parte del problema, o era, porque ya no existe Xavi como entrenador del Barça. Pero el problema del Fútbol Club Barcelona es el Real Madrid. Esto es algo que seguramente estará retumbando en absolutamente todos los lugares de Barcelona, porque es algo que esta gente sencillamente no le gusta oír. Y obviamente una de las cosas por la que nosotros muchos hemos coincidido es que uno de los grandes problemas que tiene este Fútbol Club Barcelona es que siempre están condicionando su futuro en base a lo que esté haciendo o no el Real Madrid. Así que bueno, brillante Quique Sánchez. Vamos a escuchar 2 clips de Jota y ya finalizamos el video. Quiero que escuchemos este primero porque me pareció increíble. De verdad, los dos son increíbles, pero es que no sé cuál de los dos es más absurdo. Como decimos aquí, para la resta tot bé. O sea, todo lo demás, perfecto. O sea, estamos todos genial. El Barça está cojonudo, todo va perfecto. El sábado seremos campeones de Europa. El sábado seremos campeones de Europa. Tenemos un título europeo más. Sí, otra Champions más. Pues somos el club con más Champions. Pero bueno, prometo, y os lo digo ya hace varios días, pero prometo que poco a poco los podcasts irán generando más ilusión. Ahora es más análisis, es más información, es más la situación, y la situación es la que es. A pesar de esto, lo he dicho antes, culés, confiad que esto va a cambiar. Tenemos que querer a Xavi, pase lo que pase, tenemos que querer al presidente, pase lo que pase. Cuando venga Flick y el siguiente presidente, porque esto es el Barça, y porque tots units fem força, que lo dice nuestro himno, todos juntitos de la mano, ¿vale? Somos el Barça y somos el mejor club del mundo. Así que visca el Barça y visca Cataluña. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando, el mensajito que deja esta gente a esta pobre afición. Una de las burradas más grandes que le hemos escuchado a este hombre, y que no es la primera vez que lo dice, es que el Barça es el club con más Champions, con más copas de Europa. Porque claro, está metiendo ahí la Champions de hockey sobre césped, está metiendo ahí, yo qué sé, la Champions de pádel, o sea, una vergüenza absoluta en definitiva. Pero bueno, si ellos se sienten más cómodos y más felices creyéndose este cuento, pues estupendo. Y me parece increíble que no, tranquilos, que en unos pocos meses el podcast va a ser más divertido, va a ser más esperanzador, iremos caminando sobre un camino de rosas. Es increíble, es que es el discurso calcado que escuchamos al principio de esta temporada y bueno, ya vimos cómo terminó. Pero bueno, al final estoy preparado para escuchar el relato de Flick de este hombre. Es que estoy ansioso de escucharlo apenas se haga oficial lo de Hansi Flick. Y quiero que cerremos este video
porque yo creo que este hombre, este mismo que acabamos de escuchar, este caballero del cabello rojo, es el único que le queda de lamebotas a Laporta. Escuchen este clip, porque incluso una persona como Cristóbal Soria se atreve a ponerle en su sitio. Yo voy al Camp Nou desde que mi madre me llevaba en su barriga, ¿vale? Y ahí Laporta yo no sabía ni quién era, ¿vale? Y yo voy al Camp Nou desde que tengo 1 año de vida, en brazos de mi abuelo. Y Laporta no sabía quién era yo, ¿eh? Así que no me digas que soy de Laporta, yo soy del Barça. Y si creo que el Laporta lo está haciendo bien, lo digo. Y el día que crea que lo haré mal, lo diré. Porque lo he hecho con todos, con Koeman, con Messi y el que se ponga por delante. Por delante está el Barça. Siempre, Cristóbal, así que no me digas a mí que soy del Laporta Fútbol Club. Seré del Laporta hasta el día que crea que lo hace bien. El día que lo haga mal, aquí yo, el primero a criticarlo, ¿eh? Pero ahora lo está haciendo bien. Acabas de decir que Laporta lo está haciendo bien. Sí, y te digo el porqué, y te digo el porqué. ¿Te lo explico? Que Laporta lo está haciendo bien. A mí no me lo diga, díselo a la cámara. Díselo a la cámara, a mí no, díselo a la cámara. Porque el club estaba como estaba. Porque a pesar de eso, el Barça ha ganado títulos. A pesar de eso, el Barça está fichando jugadores. A pesar de eso, ya podemos hacer la regla 1-1. Y a pesar de todo esto, vamos a tener el mejor estadio del mundo. ¿Sabes cuándo? De aquí 3 o 4 meses ya estaremos jugando ahí. Gracias a Laporta y a su directiva. Pues nada, ¿Puedo decir una cosa, Josep? ¿Puedo decir una cosa? Forever. ¿Puedo decir una cosa? Esto es un momento mágico. Sí, sí. Mágico. Sencillamente increíble. Yo creo que como lo finaliza este hombre ahí, es total. Es un momento mágico. Obviamente J. Jordi tiene algún tipo de vínculo cercano con Joan Laporta y va a ir allí a defenderlo. Pero es que me parece increíble decir que Laporta lo está haciendo bien porque van a ir a la regla del 1-1 que lo están anunciando hace unos meses y todavía nada que se concreta, que están fichando futbolistas. Si te pones a ver los fichajes que han realizado, seguramente ninguno esté en el top 10 de sus posiciones, que van a tener el mejor estadio del mundo, pues eso está por verse. Es que de verdad, el que diga que Laporta está haciendo una buena gestión es una persona que es que no está bien de la cabeza. Y ahí Cristóbal Soria le dice, no, tú eres de Laporta, tú no eres del Barça, estás defendiendo a muerte a Laporta, termina ridiculizándolo y evidentemente a este hombre no le viene nada bien que le hayan colocado en su sitio. Se me ha quedado un poquito largo el video, pero creo que ha quedado bastante cargadito, bastante interesante. En este momento me toca despedirme, agradecerle siempre por el apoyo. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid.